En esta segunda parte que empezamos a leer nos habla sobre la educación cristiana primitiva, la cual consiste en que, más que nada, el reconocimiento de la divinidad, los límites del amor y la caridad, del apoyo social y la igualdad entre las clases sociales, la valoración de la vida. También nos habla sobre el cristianismo, que fue una de las primeras que se desarrolló en el Imperio Romano y convivió durante más de 5 siglos, estuvo presente y hasta la fecha está presente, pero ahora pues ya existen diversas religiones. Sin embargo, pues existió la enseñanza y pues de alguna manera se creía igual, ¿no? Que la enseñanza o la educación tenía que ser pues en la religión, ¿no? Basado en lo que dijera Cristo y lo que decían las Santas Escrituras actualmente. Bueno, las Santas Escrituras, lo que es la Biblia, nos habla sobre la educación cristiana primitiva, que esta se refiere a la catequista, que actualmente todavía hay para la religión católica. Y pues nos habla que que las escuelas más importantes fue la escuela de Alejandría, que fue creada en 179 a.C. por el filósofo griego Panteus, que pues él enseñaba la religión y de alguna manera existieron muchos padres importantes durante ese tiempo, que fue San Clemente, y que ahora creo que hay un santo de eso. También nos aborda sobre la pedagogía monástica, que dicha se tiene que citar de 1330 a 1379, quien dio la fundación a los monasterios y en todo el mundo oriental. Es una gran cultura, ya que conlleva pues algunas situaciones que se fueron surgiendo en la educación. Por ejemplo, San Jerónimo nos habla también que fue una persona que estuvo presente en la religión cristiana y en los acontecimientos. También nos habla sobre la sabiduría, la cultura humanística, que es necesario dirigirlo hacia la iglesia. Todo esto fue enfocado a la iglesia, lo que se puede decir o lo que yo puedo entender, que anteriormente todo el mundo querían que fuese todo hacia la religión, o sea, que se aprendiera sí, pero sobre la religión. Obviamente existió la teología. También nos habla sobre la educación medieval, que ahora pues es el cristianismo, el germanismo, el feudalismo. Nos habla sobre pues que el gremialismo de las profesiones da origen a una nueva estructura social. Como ya lo habíamos dicho en el video anterior, era donde pues se fusionaba la población y solamente ciertas personas llegaban a poderes o a puestos políticos importantes. También pues más que nada nos habla sobre la educación de emplearse en una lengua, que en ese entonces era el latín, como que querían que se creara universal. También nos habla sobre la libertad, no mucho, pero sí. Nos habla sobre la educación monástica y catedral. Los monasterios, en lo esencial, era la vida religiosa como tal. Y durante la Edad Media surge la educación eclesiástica, las escuelas, o sea, donde se desarrolló más fue en el siglo XI, y que de alguna manera pues la enseñanza estaba a cargo del Scholasticus y Didaculus, aunque también participan en ellos pues los obispos, los monjes. O sea, como lo habíamos dicho, la religión tenía un auge criminalmente pues en el proceso, ¿no?, de todo lo que llevaba y conlleva. Las escuelas pues eran las catedrales, que estaban destinadas a la formación. O sea, las catedrales estaban destinadas a la formación, que era igual que la iglesia, nada más como que de mayor auge, aunque especialmente las catedrales eran como para los ricos y las iglesias eran como para pues clase media baja. Entonces esto nos ayuda a que la educación fue paulatina, o sea, se fue conllevando no siempre con todo, sino de alguna manera existieron como distintas pedagogías. Te habla sobre la educación humanista en Italia, te habla sobre pues algunos autores sobre la cultura humanista en España, o sea, cómo se fue dando la educación en otros países. Habla igual sobre Inglaterra, donde ahí se habla sobre Oxford, el cual pues actualmente es una de las universidades más importantes del mundo, o creo que una de las mejores universidades del mundo. Oxford, Yale, y Stanford y todo eso. Y bueno, en México yo considero que es el TEC de Monterrey, jaja, saludos.
pero de alguna manera pues es donde se fue doctrinizando esto y se fue haciendo un poco más universal, por así decirlo. Y por último nos habla sobre la educación religiosa reformada protestante. Pues lo que le llaman es la llamada reforma antagonista, que el grupo es sobre el nacido movimiento que fue el Renacimiento, y pues de alguna manera le hizo frente al cristianismo, a la expresión. Fue donde se desarrolló más como, bueno, yo leía en un libro, no recuerdo cuál, creo que en el diario de una sumisa, mencionaba sobre el Renacimiento. Entonces de alguna manera decía que el Renacimiento fue bueno y malo. Bueno porque pues tuvo muchos ilustres, fue en el momento que sacaron como si fuera la época de oro, pero europea. Entonces, algo así fue. De alguna forma dicen que estuvo mal porque fue donde se dio más el homosexualismo y que muchos autores y pintores pues se volvieron gays porque se amaban tanto, querían ser tan perfectos que creían que la perfección estaba no, había alguien igual, que no había igual. Por eso existió o salió lo de Narciso. Y bueno, de alguna forma nos habla también sobre pues la organización tripartita, que fue escuelas primarias para el pueblo en las pequeñas aldeas, las secundarias o latinas, que fue para la burguesía de carácter humanística religioso, y las escuelas superiores universidades ya existentes transformadas con el espíritu de religión de una nueva creación de protestantes. Es aquí donde ya se divide la educación como actualmente ya la llevamos a cabo. Pero pues aquí, como lo había dicho, ya tenían como igual, existían mucho las clases, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues ya la religión pasó a ser algo sumamente importante. Y pues se puede decir que la educación se llevó a un desarrollo público, ya que fue iniciado en el siglo XVI de las autoridades públicas, que se amplía que todas las personas tenían derecho a la educación para que dejaran de ser letradas, o no sé, analfabetas. Entonces, pues para esto, pues ya entra o sea, dice, bueno, en Alemania te marca que se dictó que de los 6 a los 11 años la primaria, el cumplimiento de los niños, que era el cuidado de que se les dejaba a los maestros y párrocos, donde cuidaban como la organización y la formación principal o pues la educación temprana de los niños. Y pues de alguna forma esto se fue pues implementando. También nos habla sobre que hubieron distintas escuelas en Alemania, como la Escuela Primaria Popular en Lengua Alemana, la Escuela Latina o Gimnasio de Enseñanza de los Clásicos, el Paedoguin de la Escuela Secundaria, científico de que surgió en el Colegio Secundario Surrealista. Empezaron a existir varios seminarios en los cuales la gente la gente burgués podía ir a especializarse de alguna manera, pues más a fondo, ¿no? Y pues hasta aquí el video de hoy.